Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión número 2. El día de hoy estaremos hablando de formulación del problema de investigación. Para hablar de formulación del problema de investigación, primero vamos a hablar acerca de la observación, la importancia de la observación y el papel fundamental que cubre nuestro cerebro en ese proceso de observación. Vamos a hablar del problema y la definición de ese problema. Y por último, vamos a hablar del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para entender un poco cómo está en Colombia ese ecosistema, para que a futuro no solo en sus proyectos de investigación, sino en el momento que ustedes requieran financiación pública, cómo la pueden obtener de MinCiencias. Les voy a contar un poquito acerca de ese proceso. El primer tema que vamos a tocar es la observación. Como es fundamental para la observación nuestro cerebro, quise traer un video, como ya es acostumbrado, como lo hicimos en la clase anterior y como lo vamos a seguir haciendo en las próximas clases, para dar apertura al tema. Este video nos rompe un mito que tenemos, que mucho hemos escuchado, que nosotros no utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Entonces quise dedicarle estos minuticos al cerebro como órgano esencial para el desarrollo de los procesos creativos, para el desarrollo del proceso de observación. Entonces se los dejo y ya continuamos. Un arraigado mito dice que solo usamos un 10% del cerebro, mientras que el resto está siempre inactivo. Algunos charlatanes prometían liberar ese potencial oculto con métodos basados en la neurociencia, pero en realidad solo querían abrir nuestras billeteras. 2/3 de la población y casi la mitad de los profesores de ciencias creen en el mito del 10%. En 1890, William James, el padre de la psicología estadounidense, dijo: la mayoría de nosotros no usamos todo el potencial de la mente. James pensó en ello como un desafío y no como una acusación del uso restringido del cerebro, pero creó ese malentendido. Los científicos desconocían el propósito del abultado lóbulo frontal o de las amplias zonas del lóbulo parietal. Si se dañaban, no había déficits motores o sensoriales y por eso concluyeron que no eran útiles. Durante décadas, estas partes se denominaron zonas silenciosas y su función era desconocida. Luego aprendimos que cumplen funciones ejecutivas y de integración, sin las cuales apenas seríamos humanos. Son cruciales para el razonamiento abstracto, la planificación, sopesar decisiones y adaptarnos de forma flexible a las circunstancias. La idea de que 9/10 del cerebro está de brazos cruzados parece una tontería cuando calculamos el uso de energía del cerebro. Los cerebros de roedores y caninos consumen el 5% de la energía del cuerpo, el de los monos el 10%. El cerebro de un humano adulto, que representa el 2% de su masa corporal, consume el 20% de la glucosa diaria consumida. En los niños, esa cifra es el 50% y en los bebés el 60%. Esto es mucho más de lo que se espera para el tamaño relativo de sus cerebros, que aumentan en proporción al tamaño corporal. El cerebro humano pesa 1,5 kilos, el de los elefantes 5, el de las ballenas 9. Aún sin considerar el peso, los humanos condensan más neuronas que cualquier otra especie. Esta densidad es la que nos hace tan inteligentes. Existe un equilibrio entre el tamaño del cuerpo y la cantidad de neuronas que un primate, incluidos nosotros, puede sostener. Un simio de 25 kilos tiene que comer 8 horas al día para mantener un cerebro con 53.000 millones de neuronas. La invención de la cocina, hace 1,5 millones de años, nos dio una gran ventaja. Los alimentos cocinados se predigieren fuera del cuerpo y nuestros intestinos absorben más fácilmente su energía. Cocinar libera tiempo y nos da más energía que comer alimentos crudos. Por eso, podemos sostener cerebros con 86.000 millones de neuronas, un 40% más que los simios. La mitad de las calorías quemadas por el cerebro se destina a mantener intacta la estructura, bombeando iones de sodio y potasio a través de las membranas para mantener una carga eléctrica. Para hacerlo, el cerebro se convierte en un vampiro energético. Consume la increíble cantidad de 3,4 por 10 a la 21 moléculas de ATP por minuto, siendo el ATP el carbón de nuestro horno corporal. El alto costo de mantener 86.000 millones de neuronas en reposo significa que queda poca energía para enviar señales por los axones y las sinapsis, las descargas en los nervios que realmente hacen las cosas. Incluso si solo un pequeño porcentaje de las neuronas se activara en una región y en momentos dados, la energía necesaria para activar todo el cerebro sería insostenible. Aquí es donde entra en juego la eficiencia energética. Al dejar que solo una porción de células se active en un cierto momento,
lo que se conoce como codificación escasa, usamos la menor cantidad de energía para transmitir la mayor cantidad de información, porque la pequeña cantidad de señales tiene miles de caminos posibles para distribuirse. Un inconveniente de la codificación escasa dentro de una enorme cantidad de neuronas es su costo. Peor aún, si una gran proporción de células nunca se activa, entonces son superfluas, y la evolución debería haberlas desechado hace mucho tiempo. La solución es encontrar la proporción óptima de células que el cerebro puede activar al mismo tiempo. Para una eficiencia máxima, entre 1 y 16% de las células deberían estar activas al mismo tiempo. Este es el límite energético con el que tenemos que vivir para mantener la conciencia. La necesidad de conservar recursos es la razón por la que la mayoría de las operaciones del cerebro deben ocurrir fuera del estado consciente. Por eso, lo de la multitarea es una tontería. Sencillamente no tenemos la energía para hacer 2 cosas a la vez y ni hablemos de 3 o 5. Al intentarlo, hacemos peor cada tarea que si le hubiéramos prestado toda nuestra atención. Los números no nos favorecen y el cerebro ya es inteligente y potente, tan potente que necesita mucha potencia para mantenerse potente y tan inteligente que ha construido un plan de eficiencia energética. No permitas que un mito fraudulento te haga sentir culpable por tener un cerebro supuestamente perezoso. La culpa sería un desperdicio de energía. Después de todo esto, ¿no crees que es tonto desperdiciar energía mental? Tienes miles de millones de neuronas hambrientas de energía que mantener, así que ponte en marcha. Bueno, si se fijaron, aquí se explica un poco de dónde viene ese mito de que parte de nuestro cerebro no lo utilizamos, en realidad sí lo utilizamos. Lo que hay es un tema energético ahí que hace que ciertas zonas son las que se activen en cierto momento. Los cerebros para nuestros procesos de ciencia, tecnología e innovación, pues son, aparte de la observación, son claves en el tema de la creatividad. Cada cerebro tiene una estructura de redes neuronales totalmente diferentes que se ha formado dependiendo la crianza, dependiendo los hábitos, dependiendo el lugar, y eso hace que todos pensemos al hacer ejercicios creativos de forma diferente. Cerebros en nuestro país que se han dedicado a hacer temas de investigación, que tienen gran reconocimiento. Hoy les traje tres grandes investigadores colombianos. El primero, que creo que es el más conocido, Manuel Elkin Patarroyo, quien desarrolló, sintetizó una vacuna contra la malaria ya hace un tiempito, en los años 80. Aún sigue vigente y aún sigue estudiando todos los aportes en la ciencia que ha desarrollado Manuel Elkin. Rodolfo Ginás, él ha explorado y ha estado investigando y ha estado haciendo desarrollo en torno al cerebro y la conciencia. De hecho, es reconocido a nivel mundial por ello. Y por último, Marta Gómez, que es la primera científica que logró hacer una clonación de un gato salvaje con el fin de pues, poder mitigar ese riesgo de que se extinguiera. Aquí trae 3 casos, pero hay muchísimos casos más. Nuestro país tiene unas muy buenas mentes. Yo en mis 8 años de experiencia en procesos de I+D+I, cada vez me sorprendo de la capacidad que tiene el cerebro humano y de la capacidad que tenemos puntualmente nosotros los colombianos. Ahora que estaba leyendo estos 3 me acordaba de algunos casos. Hace unos años, en el 2017, quizás 18, estaba trabajando con un grupo de investigación y habían 2 chicos. Nosotros en el SENA tenemos un programa que se llama Tecnoacademia, que trabaja con estudiantes de séptimo, octavo y noveno haciendo investigación. Y habían 2 chicos, Brian y Daniel, apasionados por la química. Y ellos empezaron a hacer investigación en cómo podían tratar el agua residual, inicialmente de las lavadoras, y empezaron a desarrollar una serie de modelos basados en nanotecnología, donde pasaban el agua pasaba por diferentes fases, unas fases de electrocoagulación, eso es con electricidad, otras fases de rayos UV, otras fases de unas nanopartículas de titanio en unas bolas de arcilla, es decir, una serie de etapas, y lograron tomar agua de lavadora y al final del proceso entregarla nuevamente clara. No alcanzaron a hacerla potable, había unos componentes que habría que quitarle,
pero sí lograron hacer un tratamiento significativo. Y estamos hablando de niños de 13, 14 años que se apasionaron, que aprendieron a hacer método científico y empezaron a hacer temas de investigación. Ellos presentaron su proyecto a un campeonato nacional acá en Bogotá de nanotecnología, se ganaron el primer lugar compitiendo contra universidades, por ejemplo. El premio para uno fue en California y el otro se fue para Alemania, se fueron un mes respectivamente para estos países a aprender temas de microscopía. Ellos siguieron investigando, siguieron haciendo desarrollo, ya ahorita son profesionales. Al final se terminaron declinando por la ingeniería electrónica, ahorita son ingenieros electrónicos, pero constantemente están haciendo proyectos de investigación y desarrollando y sacando productos que van para el mercado. Entonces, si bien hay unos grandes investigadores en nuestros países, con mucho reconocimiento, la cantidad de procesos de investigación que estamos desarrollando en nuestro país es gigante y la cantidad de problemas que hay por solucionar es aún más gigante y ahí es una oportunidad para nosotros que nos estamos formando en el mundo de la investigación. Cuando hablamos de observación, entendiendo esa capacidad que tiene nuestro cerebro, en algún momento en un taller que estuve, el tallerista nos decía, si usted se dedica a observar desde el momento en que usted se levanta hasta el momento que usted se acuesta y anotar todos los problemas que usted puede encontrar en el transcurso del día, usted podría anotar más o menos 2.500 problemas. Y cada uno de esos problemas podría ser una línea de investigación. Y cada uno de esos problemas podría llegar a generar incluso un nuevo producto, un nuevo servicio que hay al mercado. Y hagan ustedes el ejercicio. Levántense en la mañana, vayan a la ducha, hagan su desayuno, tomen el bus, vayan al trabajo y en ese proceso van a encontrar una cantidad de problemas que usted dice, oiga, pero ¿por qué esto nadie se lo ha inventado? Oiga, pero ¿por qué nadie ha hecho esto para aliviarme esta frustración que me está generando? Y encontrarán que en efecto hay muchos problemas por resolver. Aquí les traigo un ejemplo. Esto es un ejemplo de un país africano, pero fácilmente podría ser también aplicable para nuestro país, donde estas personas, esta comunidad no tenía acceso a agua potable, sino que le tocaba desplazarse grandes distancias para traer agua potable. Y en esta comunidad en particular, los niños eran los encargados o son los encargados de hacer ese recorrido y de ir y traer el agua para sus comunidades. Estas grandes distancias ocasionan muchísimos problemas, ¿no? Aparte del tema físico, aparte del peligro, aparte de que el agua se les caiga, que se les bote y demás. Dentro de un proceso de observación que hizo un investigador, dijo, teniendo varias variables, uno, el tema de distancia, dos, el tema económico, porque pues, si no tienen acueducto y no tienen acceso es porque seguramente no tienen los recursos económicos para hacer este tema de instalación o no tienen la disponibilidad cerca. Y después de un proceso de investigación, él logró desarrollar este sistema. Básicamente lo que hizo es que los recipientes en los que se carga el agua sean circulares y simplemente les adicionó un instrumento para poder hacer la dirección. Esto por supuesto que les aliviana el esfuerzo físico a estos niños, además que le permite tener a cada niño la capacidad de llevar una cantidad mayor de agua. Si antes llevaban X galones, ahorita seguramente llevarán Y galones. Y esto simplemente es un proceso básico de observación. Observé una comunidad, observé que hay un problema y cómo a partir de un proyecto de investigación y desarrollo logro darles una solución. Y una solución además que sea de bajo costo. Aquí tengo otro ejemplo. Este ejemplo cuando me lo crucé hace un par de años me pareció bastante interesante y le he estado haciendo seguimiento. Ustedes saben que el uso de pitillos, de estos pitillos plásticos, pues es muy contaminante. La mayoría de ellos terminan en el mar y eso genera una serie de contaminación absurda. Imagínense cientos y miles de años de descomposición de estos elementos simplemente para nosotros utilizarlos unos pocos minutos mientras nos tomamos las bebidas. Y en una entrevista que escuché a
al emprendedor que dio una solución a esto, que ya les voy a contar. Él me decía que, él decía en su entrevista que si bien hay otras iniciativas, han intentado hacer unas de papel, pero no sé si ustedes han tomado un jugo con un pitillo de papel, eso a cuestión de 2, 3 minutos, eso se vuelve, pierde consistencia, se vuelve blandito, no es la mejor forma, creo yo, tampoco de tomar, no creo que sea la mejor solución a este problema de los pitillos plásticos. Este emprendedor básicamente lo que hizo y decía en la entrevista es que él recordaba mucho cuando era niño, y es este que les estoy mostrando, que cuando él iba a la finca de su familia, en las zonas pantanosas había una plantica que ellos la arrancaban y solían deslizar sus manos porque eso por dentro tiene como una serie de, ¿cómo se llamarán? Canutos de pronto, y eso suena, eso ta 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 ta. Entonces que a él se le ocurrió, ¿por qué no tomar esa planta que sean los pantanos, quitarle esa parte que está dentro y empezar a crear estos tubitos? Y se inventó este emprendimiento, que es una planta eh, que permite reemplazar estos palillos. Él tiene dos presentaciones, una es en verde y hace otro proceso en que las pone en un horno y las seca para que tengan mayor durabilidad y fácilmente cumplen la misma funcionalidad de este pitillo. Aún hasta donde le he hecho seguimiento, está tratando ahora de investigar cómo hacer para poder cultivar, porque si bien estas maticas son, eh, hay muchas dentro de los pantanos, no estaba claro cómo es el proceso de fertilización y demás para ya poner un cultivo un poco más industrializado. Soluciones como estas basadas a partir de la observación, muchísimas. Conozco varios casos. Conozco el caso de un señor se llamaba Luis, un señor del municipio de Soacha que toda su vida ha sido soldador y desarrolló vino a que nosotros le acompañáramos a desarrollar una máquina para hacer canales de aguas lluvias hechas a partir de metálicas. Entonces él decía, vea, yo siempre he hecho canales de agua lluvia y lo he hecho con una dobladora, pero mi dobladora tenía máximo 3 metros de largo. Entonces, cuando me pedían un canal de 30, 40 metros de largo, me tocaba hacer varios canales y cuando iba a instalarlos, hacerle soldadura. Y después mis clientes se quejaban que esos canales se empezaban a deteriorar precisamente por las soldaduras, por un tema de óxido. Entonces, yo observé eh, esta situación y empecé a pensar, empecé a indagar, empecé a buscar. Y él de forma empírica se desarrolló una máquina que lo que hace es comprar usted el rollo de lámina y cuando usted le dice, venga, necesito que me haga un canal de 10 metros, él básicamente lo que hace es coge el rollo, lo mete dentro de la máquina y la máquina va laminando y le saca el canal a usted de 10, de 20, de 30, de 40 metros, lo que usted necesite, sin necesidad de utilizar soldadura y se evitó ese problema. Nosotros le acompañamos en el desarrollo de esa máquina y actualmente él está haciendo la instalación de sus canales agua-lluvia utilizando dicho equipo. Acá me encontré una definición dentro de las muchas definiciones que hay de investigación que me pareció que es concreta, que es sencilla, que recoge lo que considero yo como componentes básicos de un proceso de investigación. Me voy a permitir leerla. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo. Y aquí es lo primero. Al final de este curso ustedes van a entender que para poder plantear un proyecto de investigación hay un A, un B, un C y un D que hay que seguir en ese estricto orden. Hoy ya empezamos con ese primer componente, que es la definición del problema, que es el tema que ya ahorita a continuación vamos a tocar. Después de esa definición de ese problema, vendrán otra serie de pasos que hay que seguir sí o sí para que podamos tener unos resultados satisfactorios. El propósito de este proceso organizado es responder a una pregunta o hipótesis de investigación, que será también otro de los temas que vamos a revisar dentro de este curso.
y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Cada vez que nosotros estamos haciendo investigación, que estamos haciendo pruebas, que estamos haciendo desarrollos, pues básicamente lo que estamos es ampliando esa frontera del conocimiento, generando mayor conocimiento, conocimiento que después se vuelve dominio público y que a otras personas les puede servir para solucionar otros problemas. Más adelante en otra de las clases usaremos bases de datos especializadas y les mostraré utilizar algunas de las bases de datos especializadas, donde vamos a encontrar que hay mucho conocimiento en diferentes lugares del mundo, que ese conocimiento nos puede ser útil al momento de nosotros solucionar algún problema. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener mediante observación, por eso clave la observación, experimentación y conclusión, nuevas informaciones y conocimiento que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. Una vez más, el componente de observación. Algunas investigaciones para dar un contexto general con aplicaciones reales y puntuales en las que yo he participado. Y traigo 3 ejemplos de varias investigaciones en las que he participado y 3 ejemplos que me parecen bastante curiosos y que tuvimos unos resultados bastante curiosos. El primero es el de los memes. Yo creo que todo el mundo ha utilizado memes. Resulta que estábamos con un grupo de profesionales que dan formación en ciencia y tecnología a niños de colegio. Y como hablamos en la clase pasada, la forma en la que aprendemos las nuevas generaciones es totalmente diferente a las formas anteriores en las que aprendíamos. De hecho, ahorita hay muchas metodologías nuevas como STEAM, temas de gamificación. Conozco procesos donde los niños no entran a una aula de química, por ejemplo, sino entran al mundo de Harry Potter y en torno al juego de Harry Potter aprenden química, porque es la forma en la que a ellos se les puede llegar. Entonces uno de los docentes me decía, nos contaba, que el uso del celular que tenía en las clases en su mayoría era para mandarse memes. Y él empezó a encontrar algo bien curioso, que le hacían memes a él como profesor, se hacían memes a los compañeros y empezaban a utilizar los memes. Entonces él nos planteó un proyecto de investigación donde queríamos generar una serie de memes para cambiar las calificaciones. Y ahí empieza lo disruptivo de este proyecto de investigación. Es decir, lo que planteamos en ese momento es, cuando yo califico a un estudiante, no le pongo un 5, no le pongo un 4, no le pongo un 3, un 2, un 1, sino que le pongo un meme. Entonces, yo qué sé, si se saca 5, oye, tú eres grande, el meme con un meme dirigido a decir que él es lo máximo. Si está raspando, un meme diciendo, oye, ¿qué te pasa? Con una imagen representativa con ese tema. Vinculamos a una serie de profesionales de psicología y de psicopedagogos y empezamos a hacer pruebas en un grupo reducido del impacto que tenía sobre los chicos evaluarlos de la forma tradicional con números versus la forma de evaluación con memes. Y aparte que esa evaluación la hacíamos pública. Entonces, lo que descubrimos es que el impacto para estos chicos que viven a diario escuchando y viendo memes, pues era mayor con memes, más que con la nota. Y empezamos a encontrar que ellos, con el fin de no tener el meme más chistoso o el meme que estuviera enfocado a decir que estaban con una baja calificación, empezaron a exigirse más. Esos fueron los resultados que tuvimos. Después eso se transformó y en este momento hay ya una aplicación de creación de memes y aún siguen investigación, seguimos en investigación y dentro del aula se fomenta que los estudiantes entre ellos y el docente hagan uso de esa aplicación para el desarrollo de memes. Otro proyecto de investigación que surge una vez más de un proceso de observación. Como ustedes saben, sabrán, en el mundo está ahorita muy de moda algo que se llama avistamiento de aves. Básicamente esto es ir a buscar aves que pocas personas han visto y hacer el registro de que esas aves están en ese lugar. En el sur en el municipio de Soacha, en algunas humedales,
empezaron a aparecer algunas aves que no eran de este territorio. Y las personas que hacen avistamiento en esa zona empezaron a ver que esas aves no eran de este territorio. Entonces empezamos a hacer un proyecto de investigación de por qué esas aves se estaban desplazando, en qué fechas del año y por qué estaban llegando acá. Resulta que al final de la investigación, la principal conclusión fue que estas aves y estos movimientos migratorios inusuales responden a cambios climáticos que se están dando en diferentes zonas del mundo y que a través de las aves y del avistamiento de aves se puede predecir y se puede tener un estado en tiempo real de cuáles son esos fenómenos medioambientales que están pasando en el mundo. Súper interesante el tema. Luego de ello desarrollamos una aplicación. La aplicación no está aún publicada, aún sigue en desarrollo, pero es una aplicación que una persona sin necesidad de conocer de aves, cualquiera de nosotros, si vamos por un humedal y vemos una ave que nos parezca bonita, simplemente en la aplicación ella nos pregunta dos, tres cosas. ¿Qué colores son? Y ahí dan unas opciones, uno pone el color. ¿Qué tipo de pico? Tal. ¿En dónde la vio? ¿En el aire, en una planta o en el agua? Tal. Y por inteligencia artificial le sugiere, y dependiendo de la zona en la que usted esté, le sugiere si es alguna de esas 4 o 5 aves que la aplicación le muestra por una foto. Y uno las coge. Además, también por sonido uno puede decir si es o no el ave. Y lo interesante de esta aplicación es que a la medida que la gente va reportando la presencia de esas aves, eso se sube a una aplicación grande con datos de muchas personas y un proceso de inteligencia artificial que está detrás haciéndole el procesado de esa información que suben los usuarios, empieza a arrojar resultados en torno a cambios medioambientales que están pasando. Otro proyecto de investigación en el que he participado y donde también la observación ha sido muy importante, es el de una empresa, así la pueden buscar en Google, se llama Cobos SAS, y ellos lo que hacen es trabajar con el tema de plásticos y hacen estivas, hacen cercas, hacen sillas de jardín. Y básicamente cuando me sentaba a hablar con el presidente del dueño de la empresa, él me decía que todo resultó de un proceso de observación. Él siempre ha desarrollado estivas, pero estivas de madera tradicionales para las bodegas, y empezó a darse cuenta que en las mismas bodegas donde él iba, sobre todo en la industria plástica, arrojaban mucho residuo plástico y que eso realmente se les había convertido en un problema a esas industrias porque el tratamiento era costoso. Él, con un proceso de observación, unió las dos cosas: residuos que están dando mis clientes de plásticos, estivas que fabrico yo. Empezamos a trabajar con diferentes dosificaciones, con diferentes materiales, con diferentes extrusiones, haciendo pruebas en laboratorio de que los materiales fueran resistentes, y a la larga pudimos tener un material ya caracterizado que toma residuos plásticos y hace una serie de maderas plásticas para la construcción de diferentes elementos. De hecho, en las últimas aplicaciones que tiene, está construyendo cabañas a partir de ese material reciclado. Y aparte de ese material reciclado, en las pruebas que hicimos de fuego y de resistencia térmica y acústica, pues tiene unas muy buenas características aislantes. Es decir, en una de las cabañas que él tiene construida en el municipio de Tena, Cundinamarca, por el tipo de material y por esas características térmicas y acústicas, la casa siempre está fresca, se hace afuera calor, y en los días que hace frío afuera, la casa retiene el calor de las personas que están adentro. Entonces tiene unas características bastante importantes. Fíjense que todos estos proyectos de investigación salen e inician desde un proceso de observación. Ese proceso de observación nos permite definir cuál va a ser ese problema que nosotros vamos a abordar, y ese problema pues tiene que tener unos componentes esenciales y mínimos, que son los que están aquí en esta diapositiva. El primero es contexto. Nosotros, cuando nos enfrentamos a un problema, debemos tener contexto y podemos tener algunas preguntas que nos permiten empezar a entender ese contexto. ¿Quién tiene ese problema? ¿Y cuándo surgió ese problema? ¿Ese problema lo tengo solo yo? ¿Lo tiene una comunidad? ¿Lo tienen varias comunidades? ¿Lo tiene el mundo? ¿Lo tiene el país? Porque es que esa pregunta nos empieza a generar también la magnitud. ¿Qué tan grande es ese problema? ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Por qué se generó ese problema? ¿Es un problema nuevo?
es un problema ocasionado por una nueva actividad que se empezó a desarrollar o algún cambio, algún factor que lo hizo cambiar, que lo hizo aparecer, o si es el resultado de un proceso de investigación anterior. Van a ver ustedes, y lo vamos a ver dentro del curso, que cuando uno termina los proyectos de investigación y obtiene resultados, realmente lo que hace es abrir otras líneas de investigación y se generan y se identifican otros problemas que están sujetos de trabajar y acompañar. El otro es el tema de antecedentes. ¿Qué se sabe sobre ese problema? ¿Alguien lo ha trabajado ya? ¿Alguien ha intentado resolverlo? Y si lo ha intentado resolverlo, ¿qué pasó? ¿Por qué no está resuelto aún? Esto sobre todo, y lo hablamos en la primera clase, entendiendo nuestras barreras creativas de nosotros los latinoamericanos, a veces no es tan fácil. Poder tener esa información de quién ha trabajado en soluciones para ese problema y cómo le fue y qué resultados obtuvo, eso a veces no es tan fácil, pero es esencial para hacerlo, para no terminar haciendo dos veces el mismo desarrollo si alguien ya lo hizo y alguien ya comprobó que no funciona esa solución que se planteó. ¿Ha tenido alguna solución real y exitosa? Y si hay alguna solución exitosa, ¿la puedo mejorar? ¿Qué es lo que ha pasado con ese problema previo al momento en el que yo estoy llegando a ese problema? Si volvemos al tema de las aves, por ejemplo, ¿alguien ya ha desarrollado aplicaciones de ese tipo? A nivel contexto, ese es un problema que tenemos solo acá, es un problema general, ¿cierto? Hay el tercer componente en la definición de un problema y es el tema de la especialidad. ¿Qué es exactamente lo que se va a resolver? En el caso de maderas plásticas Cobos, ¿qué es lo que exactamente se va a resolver? ¿Se va a resolver el problema que tienen las empresas con el manejo de los plásticos? ¿O se va a resolver un tema relacionado con aislamiento térmico en cabañas? ¿O se va a resolver un problema que tiene la madera tradicional frente a las condiciones climáticas y la baja durabilidad de una silla en un parque, por ejemplo? Es decir, tener claro y especializado cuál es el área en la que se desenvuelve ese problema y en la que nosotros vamos a afrontar ese problema. Y cuáles son los componentes de ese problema que realmente no se van a abordar en esta investigación, quizás en otra investigación, quizás por otros investigadores. Y por último, y uno de los más importantes, por no decir el más importante, la relevancia. Yo suelo escuchar muchas personas que traen unos problemas que le han trabajado, que llevan varios años incluso trabajando en la definición de ese problema y buscando esa información. Y cuando uno les pregunta si es relevante, si eso realmente es importante, le resuelve la problemática a un grupo significativo de personas o de comunidades, pues la respuesta es que no, eso no tiene sentido. Y sobre todo los investigadores siempre solemos tener ese problema, y es que nos fijamos en los demás componentes y al momento nos apasionamos tanto con el problema que la relevancia y el preguntarnos si esto realmente le sirve a alguien, lo dejamos de un lado. Entonces, por eso es importante preguntarnos por qué es importante para la sociedad o para las personas o los profesionales o el entorno resolver ese problema. O sea, ¿realmente eso sí importa? ¿Realmente el tema hablando de los memes, de que los chicos les vaya mejor o peor académicamente es importante para ellos? Seguramente sí que lo es, y ahí tendría relevancia ese proyecto de investigación. ¿Qué pasa si no se resuelve? Si no se resuelve, no pasa nada. Si pasa algo, ¿es relevante solucionarlo? ¿Quién sentirá esas consecuencias en el caso de que no se resuelva ese problema? Voy a poner otro ejemplo, ahora que pasé a la diapositiva anterior, y me acordé de un proyecto que está vigente, que de hecho apenas estamos empezando a trabajar, con una gobernación y con un grupo de investigación, con una universidad y una empresa privada. Es un proyecto que se llama Chajagua. Chajagua básicamente es una palabra guayú para indicar comunidad. Y resulta que, como bien saben ustedes, hay muchas zonas en el país que aún no tienen acceso a internet y que no tienen aún acceso a electricidad. Y de a uno, en este mundo como está, donde todos
casi todos tenemos acceso a mínimo electricidad, al menos unas horas al día. Pues hay zonas que aún no lo hay, sobre todo hay muchas comunidades indígenas, por eso he dicho el nombre de Achajagua. Ese problema nosotros venimos trabajándolo hace rato y una de las consecuencias por las cuales no se ha solucionado ese problema, y hablando del tema de contexto, es que es costoso, son zonas que no están interconectadas con la red, son zonas donde no hay fibra óptica, son zonas de difícil acceso, y las soluciones que implementan y desarrollan se vuelven insostenibles. Es decir, si papá gobierno va y les pone un sistema fotovoltaico, pues un sistema fotovoltaico necesita mantenimientos, necesita insumos y a la larga, en el mediano plazo, terminan descuidándolo y termina quedando abandonado el proyecto y terminan quedando con la misma situación. Entonces nosotros dijimos, no, la forma es buscar sostenibilidad a los sistemas que nosotros desarrollemos e implementamos. Y nos inventamos Achajagua. Básicamente lo que hacemos es, o lo que se quiere hacer, aún está en búsqueda de financiación. Ya tuvimos algunas ruedas de financiación de inversión con Coca-Cola Company, el área de responsabilidad social. Y básicamente lo que queremos es que en las comunidades entregarles un centro diseñado, que era otro de los problemas que revisamos de los contextos anteriores. Iban a una comunidad guayú, por ejemplo, y les llevaban un centro súper moderno, con internet y con no sé qué, y pues allá hay un entorno social diferente, hay un contexto diferente y eso ellos no lo sienten como propio. Entonces lo primero que dijimos es, no, los diseños tienen que ser en torno a su contexto. Entonces cada centro Achajagua está diseñado en torno a la cosmovisión que tiene cada una de esas comunidades. Una vez puesto ese centro, le hacemos llegar internet, le hacemos llegar electricidad, y la forma en la que tenemos para que el privado, que en este caso la propuesta que tenemos con Coca-Cola, haga el pago mensual de ese mantenimiento, tanto de la electricidad como del internet, es que la comunidad le devuelva a cambio de ese servicio, servicios ambientales. Y resulta que hasta ahora las personas que nos han escuchado la idea, pues les ha llamado bastante la atención, porque lo que hacemos es, hay una aplicación que ya está en desarrollo, donde las comunidades registran esos servicios ambientales. Oiga, yo sembré tantos árboles, estoy cuidando tal cuenca, estoy haciendo tales procesos de sensibilización en mi comunidad. Y todo ese reporte que se hace y recibe la empresa patrocinadora, pues ellos lo meten dentro de su acción social, incluso lo pueden llegar a canjear por bonos de carbono, ¿sí? Una vez más, un problema identificado donde hay un contexto, donde hay unos antecedentes, donde se revisó quién ha tratado de solucionar, qué ha pasado, por qué no ha servido esa solución, una especialidad puntual, porque entre estas comunidades hay muchas otras necesidades, pero nos especializamos en internet y electricidad, y relevancia por el gran número de zonas no interconectadas que aún existen en nuestro país. Acá les traigo un ejemplo de la formulación de un problema central, y cuál es la pregunta de investigación asociada a ese problema. Toda investigación debe tener esa pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación, para lograr concretarla, pues vamos a tener un problema central. Y el problema central de este ejemplo es el siguiente. La vereda del Salado Urumita-Guajira, debido al cambio climático, presenta una erosión de la tierra en aumento constante, ocasionando que los cultivos tradicionalmente se sembraban no sean productivos en las actuales condiciones del terreno, incrementando las cifras de pobreza de la vereda y el municipio. Por supuesto, para llegar a este problema hay que hacer una revisión profunda. Ya en el siguiente ejemplo les voy a poner otro caso un poco más ampliado. Y la pregunta de investigación asociada a este problema es ¿qué estrategias? Y fíjense que desde ahí ya estamos definiendo que nuestro proyecto de investigación va a ser enfocado a definir estrategias. Pueden utilizar los habitantes de la vereda del Salado de Urumita en La Guajira. Ahí ya estamos diciendo dónde está ese problema, lo estamos centralizando para cultivar en las actuales condiciones del terreno y el clima.
Esa es la pregunta de investigación asociada a ese problema de investigación. Sin embargo, en este ejemplo, ese problema de investigación está muy sintetizado, es decir, tenemos 7 renglones. Les voy a mostrar un ejercicio de un proyecto real que está en este momento en ejecución, de cómo se puede soportar y llegar a tener soporte real de ese problema. Este es un proyecto del departamento de Caldas, en el que estamos también inmersos. Y este es el título: Fortalecimiento de la producción y agregación de valor al sector panelero a través del uso de metabolitos secundarios de plantas aromáticas subutilizadas o olvidadas en el municipio de Sabana, La Victoria y La Dorada del departamento de Caldas. Cuando hablamos de metabolitos secundarios, básicamente es que las plantas aromáticas tienen una serie de componentes que se pueden extraer y que esos componentes pueden servir como suplementos vitamínicos, se pueden utilizar en la industria farmacéutica, tienen una serie de posibilidades que se pueden utilizar. Y resulta que en nuestro país, y sobre todo en esta región, en la región occidente del país, hace muchos años habían muchas plantas aromáticas que se han ido olvidando cómo se cultivan y cómo se utilizan y para qué servían. De hecho, en la medicina tradicional, la medicina, sobre todo los indígenas, aún suelen utilizar muchas plantas aromáticas. Este es el problema central. Si se fijan, está muy sintetizado, parecido al que acabamos de ver ahorita en La Guajira, y es subutilización u olvido de plantas aromáticas con alto potencial de producción de metabolitos secundarios, con capacidad de generar valor a la cadena productiva de la panela en los municipios de Samaná, Victoria y La Dorada en el departamento de Caldas. Resulta que un grupo de productores de panela, y aquí me pareció, cuando me contaron el proyecto inicialmente, me pareció bastante chévere. Ellos son muy organizados y ellos ya venden panela pulverizada y panela en bloque. Sin embargo, ellos decían, venga, resulta que la mayoría de nuestros productores de panela saben también cultivar plantas aromáticas. ¿Existe una forma en la que podamos unir los dos tipos de cultivos? Y en efecto sí, pues hacia allá va la investigación. De cómo extraemos suplementos vitamínicos de plantas aromáticas y se le agrega a la panela. Entonces seguramente ellos van a tener bebidas a base de panela con esteroides, por ejemplo, que los esteroides son sacados de algunas plantas aromáticas, o bebidas de panela aromatizadas, por ejemplo, y ahí se pueden empezar a crear una serie de nuevos productos para esta asociación productora de panela en torno a las plantas aromáticas. Pero para poder llegar a este problema central no es simplemente se sentó frente al computador el investigador y dijo, este es el problema porque yo creo que este es el problema. Resulta que para esto hay que hacer un soporte de cómo se llega, y ese es el que está acá: descripción del problema y la situación existente. No lo voy a leer, voy a leerlo por encima, pero básicamente cuando uno hace una definición de un problema, uno empieza desde lo más macro a lo más micro. Entonces aquí, por ejemplo, ellos iniciaron hablando del índice global de innovación, cómo está Colombia frente a los demás países, y estos datos son reales y para que los tengan ustedes también presente. Nosotros ocupamos el puesto 67 dentro de las 132 economías que mide este índice. Luego empezó a ver por qué en Colombia, cuál es la diferencia de Colombia con los otros países. Encontró que la inversión pública de I+D+ en Colombia representa un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto. Luego ya se aterrizó, cuando ya teníamos el contexto general del país, en el departamento de Caldas, cómo está Caldas a nivel nacional en el tema de innovación. Consultaron un índice que se llama el índice de innovación, índice departamental de innovación. Caldas, este departamento puntualmente está en el 7º lugar. Sobre todo en el tema son muy buenos en Caldas haciendo temas de investigación y desarrollo, tienen el 2º puesto. Pero fíjense cómo vamos desde lo macro a lo micro. Entonces ya tenemos Colombia, tenemos Caldas, también encontraron que hay por mejorar dentro de lo que se hace en Caldas, básicamente el tema de inversión extranjera y el tema de infraestructura, es decir, que no tienen laboratorios para hacerlo. Luego ya se bajaron al sector agropecuario, encontraron cuántas especies de plantas aromáticas están censadas en el país, alrededor de 400, y cuántos empleos genera. Luego bajaron al tema panelero, cuántas hectáreas hay sembradas en el Colombia, en el departamento de Caldas. Luego se bajaron un poquito más al tema de MinCiencias, que MinCiencias dice básicamente que falta estrategias de transferencia de conocimiento efectivas.
Y así sucesivamente se va construyendo desde lo macro hasta lo micro, hasta lograr tener los componentes esenciales para poder soportar este problema central y a partir de él construir ese problema de investigación. Si se fijan, para poder hacer la definición de estos problemas hay que saber buscar información. Eso lo vamos a ver en algunas de las siguientes sesiones, donde les enseñaré cómo buscar todos estos tipos de datos y cómo definir cuáles son los datos reales importantes para nuestras investigaciones. A nivel de ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, cuando ustedes ven C, T, E, I, pues estamos hablando de ciencia, tecnología e investigación. En Colombia, el ministerio encargado, el ente rector de administrar, de emitir política, pues es MinCiencias. Aquí le puse el logo nuevo, que es Ciencias, así se aparece ahorita en el ministerio, pero es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace parte del gobierno nacional. Ahí está el logo, Colombia, potencia de la vida. MinCiencia, entre sus varias funciones, hace una que es el tema de clasificación. Clasifica tanto a los investigadores como a los grupos de investigación. Tiene unas plataformas. Para el grupo de investigación se llama GRUPLAC y para los investigadores se llaman CBLAC. Ojalá al final de este curso todos ustedes hagan la apertura de ese CBLAC. Ese CBLAC es de registro gratuito. Ustedes ponen CBLAC en Google, le piden sus datos básicos y ahí es donde ustedes van a empezar a poner todos sus resultados de investigación. Si escribieron un artículo científico, si participaron en el desarrollo de un prototipo, si hicieron una patente, si participaron en un congreso como expositores o como asistentes, si fueron organizadores de algún evento científico, de algún póster. Toda esa información se empieza a cargar en ese CBLAC. De hecho, si ustedes en su vida profesional van a aspirar a puestos donde es importante tener conocimientos y nociones en desarrollo tecnológico e innovación, seguramente lo primero que le van a decir es, por favor, anéxeme su CBLAC para ver usted qué tanto ha hecho en torno a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y esa es la categorización de investigadores que tiene MinCiencias. El investigador mayor con más peso es un investigador emérito, que le sigue es un investigador asociado, un investigador junior, un estudiante de doctorado y un estudiante de maestría, y de ahí para abajo hay otras categorías. Y este nivel o ese reconocimiento que le da MinCiencias, pues va a depender de esa cantidad de producción que ustedes hagan. Y cada 2 años, cada 3 años, MinCiencias abre una convocatoria, entonces los investigadores corremos a actualizar nuestro CBLAC. MinCiencias nos evalúa y nos dice en qué nivel de investigación estamos. De hecho, los docentes universitarios, entre mejor rango de investigación tengan, asimismo reciben una serie de bonos y mejoran sus salarios. Todos los investigadores están asociados a un grupo de investigación. Yo, por ejemplo, estoy asociado a un grupo de investigación que se llama CIDE Innova, donde hacemos investigación en diferentes temas. Y los grupos de investigación también tienen una categorización, A, A1, B, C, D, aunque D, si no estoy mal en estos días van a abrir categorización, ya no existe, sino que solo es A, A1, B y C. Y ese grupo de investigación, la categoría pues va a depender de la calidad de investigaciones que hagan sus investigadores. Entonces nada en el país de mediciones y de terminología y de políticas en torno a la ciencia, tecnología e innovación pasa por una entidad diferente que no sea MinCiencias. Adicional a esta función de categorización de grupos y investigadores, MinCiencias tiene un ejercicio muy importante y esto representa para este año, el 2023, 2.9 billones de pesos de recursos que la ley colombiana exige que un porcentaje de las regalías se entreguen a las entidades reconocidas para que hagan procesos de ciencia, tecnología e innovación. Eso es harta plata. En este momento hay alrededor de 114, 115 entidades en el país con reconocimiento por MinCiencias. Y los reconocimientos son distintos. Acá en la parte de abajo los tengo. La mayoría de reconocimientos que hay en este momento son de unidades de I+D+I de empresas. Les pongo un ejemplo, el caso que conozco. Alpina tiene un reconocimiento de I+D+I como empresa, y al tener ese reconocimiento, y ese reconocimiento se lo da pues porque ha hecho producción, porque tiene patentes, porque tiene investigación,
pues le da la posibilidad de que participe en ese fondo de regalías de ese 2.9 billones de pesos para que baje recursos y puedan seguir haciendo investigación. El segundo son los centros de investigación autónomos y algunos centros de investigación dependientes. Ahí básicamente la diferencia es que si son dependientes hacen parte de una entidad más grande, por ejemplo de una universidad. Centros de desarrollo tecnológico. Nosotros en el SENA estamos tratando de tener ese reconocimiento de los tecnoparques como centros de desarrollo tecnológico, centros de ciencia dependientes, centros de desarrollo tecnológico dependientes, empresas altamente innovadoras, incubadores o empresas o oficinas de transferencia de conocimiento. Cada uno de estos tipos de reconocimiento reconoce diferentes cosas. Hay algunas entidades, algunas empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer no exclusivamente investigación básica aplicada, sino que se dedican a hacer innovación. En nuestra primera clase recuerdan que veíamos I+D+I. Pues en ese panorama completo hay diferentes entidades, hay grupos de investigación, hay empresas, hay universidades, hay incluso asociaciones, hay agremiaciones que tienen reconocimiento por MinCiencias y les da esa posibilidad, ese reconocimiento, pues de poder llegar a acceder a este tipo de recursos. Cuando se lanzan las convocatorias, de hecho ahorita hace poco, recién lanzaron la convocatoria para el año 2023 y 2024. En esas convocatorias hay recursos destinados para diferentes fines. Pongo un ejemplo. Lanzan una convocatoria que dice: ¿qué entidad con reconocimiento por MinCiencias está interesada en presentarnos proyectos que fomenten la ciencia, la tecnología y la innovación en niños que estén en colegios? Entonces uno puede montar proyectos para creación de aulas, por ejemplo STEAM, para dotación de laboratorios. Hay convocatorias que dicen, por ejemplo, esta convocatoria está focalizada en proyectos que tengan que ver con mejorar el medio ambiente. Entonces puede montar unos proyectos de manejo de biomasa, de tratamientos de agua, temas de energías renovables. Y allá en ese fondo los proyectos mínimos que suelen financiar son de 3.000, 4.000 millones. De hecho, en la nueva política que tiene MinCiencias, entiendo que hay proyectos entre los 50.000 y los 100.000 millones, proyectos macro, y son proyectos a 2, 3, 4 años. Esta es la forma en la que tiene nuestro Estado de hacer la inversión de esos recursos. ¿Qué posibilidades tenemos todos los que estamos en esta reunión? Pues no necesariamente de ser dueños o gerente de alguna de estas grandes empresas que tienen este reconocimiento, pero sí como investigadores hacer parte de los procesos de formulación de esos proyectos, hacer parte de los procesos de ejecución de esos proyectos. Yo actualmente estoy vinculado a varios de esos proyectos de investigación. El que les contaba, es un proyecto que se postuló a una convocatoria enfocada al tema de mejorar el agro colombiano con procesos innovadores. Es una alianza que se hizo, o quienes lo postularon, es una empresa privada de La Dorada Caldas, una empresa de acá de Bogotá, 2 alcaldías y una corporación medioambiental. Digamos, se unieron todas estas entidades. Mi rol ahí es en el proceso de formulación de ese proyecto y en la ejecución de ese proyecto. Tenemos otro proyecto también que está en este momento en ejecución por 5.300 millones, donde está la gobernación de Cundinamarca, está el SENA, están un par de empresas privadas, está una corporación, donde vamos a montar sistemas de innovación en empresas. Tenemos otro proyecto también de una convocatoria que finalizó el año pasado, donde nos dieron recursos para comprar, instalar y mejorar unos trapiches para la producción de panela y la producción de panela acá en la zona de Villeta. Es decir, sí hay posibilidades y de hecho les cuento, yo he participado en procesos de búsqueda de personas para vincular a este tipo de proyectos en la fase de ejecución y uno no encuentra, porque realmente los investigadores y la gente que sabe hacer investigación en este país no es mucha, y los que saben hacer buena investigación suelen cobrar bastante. Entonces hay una muy buena oportunidad para aprender a hacer investigación. Para finalizar nuestra sesión de hoy,
traigo el personaje de la clase de hoy. La clase pasada revisamos algunos emprendedores y empresarios. En las siguientes clases voy a traer una serie de personajes del orden internacional que creo que han tomado mucha relevancia. Muchos de ustedes habrán conocido o han conocido a este personaje. Llama Elon Musk. Muchos dicen que es el Iron Man de la realidad. Es un tipo supremamente rico, de hecho suele estar dentro de los más ricos del mundo. Aquí algunas de las empresas que el hombre ha construido. PayPal es la que utiliza uno para hacer todos los pagos con tarjeta de crédito. Me faltó poner una acá que es Twitter, que es de él, por ejemplo, para darles un ejemplo de lo poderoso que es. Y el hombre ha sido muy innovador. Le ha encantado la investigación, la ciencia y empezar a desarrollar nuevos productos. Dentro de esos nuevos productos, pues tiene dos grandes empresas. La primera es SpaceX. Ya ahorita voy a hablar de SpaceX, que me encanta y me apasiona lo que han hecho con SpaceX. Y la segunda es Tesla. Tesla son los carros eléctricos. Hasta hace poco todo el mundo decía, no, es imposible tener carros eléctricos de bajo costo, eso no funciona, eso no sirve. Llegó este tipo, montó Tesla y empezó a desarrollar carros eléctricos y además de eléctricos autónomos. Si algún día tienen la posibilidad o quienes han ido a Estados Unidos o a Europa incluso, uno pide un Uber y le puede llegar un Uber Tesla que viene sin piloto. Ustedes busquen en internet, que en internet hay muchos videos de eso. Y ellos ya tienen la capacidad de andar y manejar y llevarlo y traerlo a uno. Y además son eléctricos. Y yo creo que el principal aporte de Elon a esa industria es que demostró que sí es posible. Y si se han fijado ustedes, ahora las marcas de carro quieren sacar carros eléctricos o híbridos. Y me atrevería a decir que comercialmente todos. Porque si usted va a ver, yo qué sé, Mazda tiene las X30 híbrida ya. Si usted va a ver Land Rover, si usted va a ver Audi, si usted va a ver Chevrolet, incluso todas las marcas ya tienen sus carros eléctricos. Es decir, que él demostró que sí era posible. Hay una gran frase de Elon que quise traer acá, que es creo que es posible que la gente común elija ser extraordinaria. Es decir, que cualquier persona común, cualquiera de los que estamos aquí, si nos lo proponemos, si tomamos la decisión de hacerlo, podemos llegar a ser extraordinarios y poder llegar a generar grandes resultados. Él no es de cuna supermillonaria, es de una cuna estrato medio y ha trabajado y lleva toda su vida trabajando y formulando proyectos y buscando financiación y se ha convertido en lo que es. Y puntualmente SpaceX, que es la compañía que él creó y que es la que tiene como finalidad poder llevar la humanidad a Marte, digamos, ese es el gran sueño que tiene Elon. Pues hace poco empezó a hacerle viajes a la NASA. SpaceX en este momento es como el comotor, como el contrashuila de la NASA. Entonces la NASA necesita llevar a 2, 3, 4 personas a la estación internacional, por poner un ejemplo. Entonces ellos le dicen, sí, claro, en efecto, págueme el pasaje y yo con gusto se los llevo. Entonces la NASA en este momento, a diferencia de hace unos años cuando fue a la Luna, por ejemplo, que tenían su propio transporte, que eran los transbordadores, le pagan a Elon a través de SpaceX para que Elon los lleve y los traiga. Y además con unos costos bajísimos, porque Elon hizo algo bien particular. Resulta que cuando usted va a salir de la órbita terrestre, cuando usted va a salir, perdón, de la estratosfera, gran parte de lo que vale es el combustible y los cohetes. Entonces, ¿qué se venía haciendo? El transbordador arrancaba, quemaba todo el combustible, botaba los cohetes y esos cohetes ya eran basura. Elon dijo, no, yo soy capaz de recuperar los cohetes. Entonces empezó a construir cohetes y busquen en internet cohetes de Elon Musk que se aterrizan y el hombre lo que hace es lanza el cohete, en la punta pone el Dragon, que es la cápsula donde van los astronautas, los lleva hasta allá y luego ese cohete cae de nuevo a la Tierra, le tiene un proceso de ingeniería por supuesto gigante y logra que ese cohete nuevamente aterrice y es reutilizable. Por supuesto que eso bajó pues muchísimo el costo de poder llevar a una persona fuera de la estratosfera. El hombre motivó
a que esta industria empezara a crecer, la industria turística aeroespacial. Ya no es la única. En otras clases, cuando veamos a Richard Branson, por ejemplo, el de Virgin Mobile, él también tiene su empresa de exploración espacial. Cuando veamos a Bezos, el de Amazon, él también tiene su empresa de exploración aeroespacial, y hay otras cuantas. Y básicamente lo que quieren hacer es que en un plazo no muy lejano, cualquiera persona pues pueda pagar un tiquete para poder salir a la estratosfera, salir al espacio y volver a ingresar a la Tierra, incluso poder tener cruceros. Y esta industria privada, porque es con recursos privados, pues ha hecho que el desarrollo tecnológico en torno a la exploración espacial pues crezca un montón. Fíjense en esa foto que básicamente lo que tienen estos dos astronautas es una pantalla touch. Si ustedes la comparan con en los años 70, 80, cuando se utilizaban transbordadores, que eran un montón de botones y de cables y de cosas, básicamente esto ya es supremamente tecnológico. Seguramente él lo logrará hacer que vayamos a Marte, y no creo que sea muy lejana esa posibilidad. Eso era lo que les tenía para compartir el día de hoy. Espero haya sido de su total agrado esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.